Hola y buenas noches, bienvenidos a otro video de Cuentos para dormir. En este video les traigo dos aterradoras historias recolectadas del internet, redactadas y editadas para un mayor entendimiento. La primera historia es de una persona de México, y esta se titula La voz que me hablaba. Mi infancia la viví al lado de mi abuelita, mi mamá y mi papá no vivían con nosotros. En la casa de mi abuelita siempre se han aparecido fantasmas y todo ese tipo de cosas. Teníamos miedo hasta de ir al baño porque se aparecía un señor en la ventana. Siendo pequeño solía meterme a un cuarto oscuro por las madrugadas y hablaba con una figura del nacimiento o pesebre, con el buey, para ser más específico. Y este me contaba muchas cosas de la casa. Me decía que había un tesoro escondido en uno de los cuartos, y que él me iba a decir cómo sacarlo. Yo tenía aproximadamente unos 4 o 5 años, tal vez 6, la verdad no lo recuerdo. Cuando les pregunto a mi familia me dicen solo que era muy niño. Y cuando les conté que yo hablaba con el buey, al inicio creyeron que era un amigo imaginario, o algo así por el estilo, no le tomaban mucha importancia. Como era costumbre, yo no dormía en casi toda la noche, ya que me iba al cuarto oscuro a hablar con el buey. Y él me dijo de todos los fantasmas que se aparecían en la casa. Me contó que la señora que se aparece en el zaguán era un ente que habían traído en unos objetos, y se quedó en la casa por las malas vibras, ya que mi mamá y mi abuela peleaban mucho. El ente que se aparecía en el cuarto oscuro, era él, así lo llamaba, y de él mismo nunca me dijo gran cosa, solo que él ya tenía mucho tiempo en la casa, desde que era un terreno aún. Me contó que el señor que se aparecía cuando íbamos al baño, era un trabajador, que cuando estaban haciendo la casa, yo todavía ni nacía y mi mamá era muy pequeña, decía que lo aplastó una de las paredes del patio. Y esto me lo confirmó mi abuela cuando le conté lo que me decía el buey, y que no tenía ni idea de cómo lo sabía yo. También me dijo que él iba a tener un bebé o algo así, y que él estaba muy enojado por no poder conocerlo. Y que él también era el que, en las noches, agarraba a los perros que teníamos, y las gallinas, y las aventaba contra la puerta del patio. Me platicó de un ente que estaba en el frente de la casa, era un indio, y a mí me tocó verlo un par de veces, pero cuando yo ya estaba más grande de unos 10 o 12 años. Recuerdo decirle a mi mamá que lo vi, y ella me comentó que yo ya le había dicho de él cuando hablaba con el buey. En varias ocasiones los despertaba, porque yo me reía mucho de las cosas que me decía el buey, y lo traía cargando por toda la casa. Me lo llevaba al cuarto de mi abuela y ahí estábamos platicando él y yo. Una vez él me dijo que iba a quemar una palma, que estaba ubicada a unas 2 cuadras de la casa. Pasaron 2 días y la palma se quemó tal como él me lo dijo. Comenzábamos a hablar incluso en el día. Yo me la pasaba en el cuarto oscuro en las noches, y en las tardes, cuando no había alguien que me cuidara, yo nos sacaba e íbamos al cuarto de mi mamá porque ahí estaba, o está aún, no lo sé, escondido el dinero. El buey me decía que estaba debajo de la cama, que no estaba muy profundo, y que ahí estaba alguien que cuidaba ese dinero. Me dijo que ese dinero lo había escondido en tiempos de Pancho Villa, que él enterró el dinero, y que mató a su acompañante y lo enterró junto con él para que cuidara su dinero. De hecho, me dijo que cuando saque el dinero, tengo que echarle un costal de cebolla encima, y lo deje 3 días, luego tome los huesos de la persona, y los queme, luego los lleve a un panteón para que esa persona descanse en paz. Es todo lo que recuerdo que pasó con esa figura. Ahora, esto es lo que me cuentan mis padres. Un día mi abuela se levantó por la noche, había más ruido de lo común y mi abuela pudo oír a alguien que estaba conmigo. Escuchó que él me decía que nos fuéramos, y que yo hablaba con él, y que me respondía.
Mi abuela se puso a rezar y entró con agua bendita en la mano y comenzó a echarla por todo el cuarto y a la figura, la cual yo tenía abrazada. Después de eso, al día siguiente, quemaron la figura de yeso y la rompieron. Ya no me dejaron entrar al cuarto oscuro, y alguien no dormía para poderme cuidar de que no entrara al cuarto de noche. Llevaron un padre y me bendijo, y bendijo la casa, y el cuarto oscuro en especial. Tiempo después mi madre se juntó con una persona. Pero desde que pasó eso que rompieron la figura, se intensificaron más las apariciones en la casa, dentro y fuera, en los pasillos, en el zaguán. La casa de mi abuela es muy grande, en las noches cuando pasabas al baño, como estaba hasta el final de la casa, se podía ver una novia que te veía desde las ventanas, entrabas al baño y se veía un hombre pelón que nos vigilaba, y a él sí me tocó verlo de grande. Lo recuerdo como un tipo súper blanco con los ojos rojos, como cuando te golpean en un ojo y como te queda rojo con derrames, igual, y una sonrisa demasiado macabra con dientes afilados. Cuando nos fuimos de la casa no pasamos a un mejor lugar en tanto apariciones y eso, de hecho nos fue peor. Una vez, en la noche, en nuestra nueva casa, se escuchaba como que alguien venía subiendo las escaleras, se escuchaba a alguien con tacones, pero por más que se oía, y se escuchaban más y más fuertes e intensos, nunca llegaba hasta arriba. De la desesperación que me daba yo fui a asomarme a ver quién estaba y no había nadie. Me acosté y apenas puse la cabeza sobre la almohada, se comenzó a escuchar otra vez, pero esta vez dije en voz alta, ya estoy harto. Me levanté, fui y me asomé, y veo una mujer con vestido de novia que viene subiendo. Del susto casi me caigo en las escaleras, corrí llorando al cuarto de mi mamá. Yo ya era un adolescente, estaba en secundaria, y un joven de secundaria llorando porque vio a un fantasma. Cuando yo, aún después de todo lo vivido, me decía escéptico ante todo eso. Y esa noche dormí con ellos porque no quería irme a mi cuarto, el cual estaba enfrente del de ellos, y ellos dijeron que nunca escucharon nada, ni siquiera cuando grité. A la semana de ese suceso, me levanté a las 5 para irme a la escuela, me levanto, bajo para calentar el agua en la estufa para asearme, porque éramos algo pobres, pero no por eso era cochino jeje. Cuando subo y veo la ventana de mi cuarto, que está en el segundo piso, y da a un baldío, veo una niña agarrada de los protectores de la ventana. La niña traía un pijama rosa y tenía los ojos rojos, nuevamente me puse súper mal. Ese día y el siguiente no fui a la escuela. Ya no quería ni dormir en mi cuarto. Luego de eso teníamos muchos problemas en la casa, peleábamos todos los días hasta que nos cambiamos nuevamente. Hasta de estado. Nos vinimos a vivir a Nuevo León y desde entonces no he visto nada de eso. La casa sigue siendo nuestra, pero nadie la habita, la rentamos un par de veces, pero los inquilinos se iban, no duraba ni una semana. Nunca nos dijeron por qué se iban. Espero y no hayan pasado por nada de lo que yo pasé, ya que eso está muy feo. Nuestro siguiente relato es el relato de una madre que ve cómo su hija es acechada por algo desconocido. Esta historia se llama El niño del cementerio. Una tarde de noviembre, fuimos a visitar a mi abuelo, que cumplía años de fallecido, y llevé a mis 2 hijos. Mi hijo mayor tiene 15 y mi hija menor tiene 10. Yo me puse a arreglar las flores, a quitar el monte que había crecido alrededor de la tumba. Me puse a barrer y en todo eso mi hijo mayor se puso a jugar en su celular, un poco aburrido de estar allí, y mi hija se fue a caminar por ahí, a lo que solo le dije que no se alejara mucho. Así pasó tal vez una media hora y yo la veía que brincaba de un lado a otro, y sabía que estaba bien, cuando de repente escuché que ella se reía, y parecía que hablaba con alguien, pero me asomé y vi que no había nadie. La llamé y ella inmediatamente se acercó,
y me quedé tranquila, pues siempre me gusta tener a mis hijos a la vista. Terminé de adornar, hice una pequeña oración y nos fuimos. Cuando íbamos en el carro, le pregunté si había hablado con alguien, y me dijo que solo había visto a un niño. Le pregunté si el niño iba con alguien que estuviera arreglando alguna tumba, y me respondió que no sabía. Pensé que se trataba de algún niño que iba, al igual que mi hija, con alguna persona que iba a visitar a un familiar. Lo raro empezó esa noche, cuando mi hija empezó a dar gritos, y mi esposo y yo salimos corriendo a ver qué pasaba, y ella nos dijo que había llegado el niño del cementerio. Mi esposo se me quedó viendo sorprendido y me dijo que le explicara qué era lo que había pasado. Le expliqué, y él le dijo a mi hija que solo había tenido una pesadilla, que seguramente al conocer al niño su mente lo había puesto en sus sueños, pero ella decía que no era una pesadilla, y que ese niño ahora estaba con ojos rojos, y la quería agarrar. Mi esposo le dijo que fuera a dormir con nosotros y que ya mañana ya ni lo recordaría. Mi hija se acordaba de todo, pero ya no le dimos mayor importancia. Esa noche nos fuimos a dormir como de costumbre, y otra vez los gritos nos despertaron. Ella nos dijo que el niño quería llevársela y que la había jalado de la muñeca. Nuestro asombro fue mayor cuando vimos su muñeca, y tenía marcas rojas como si efectivamente la hubieran apretado, y tenía como tierra. Yo no lo podía creer. De nuevo la llevamos al cuarto y así durmió unos días con nosotros. Ya que todo estaba calmando y la niña no sentía miedo, la dejamos durmiendo en su cuarto, y a las 3 de la mañana otra vez aquellos gritos de terror, pero al entrar, estaba manchado el piso de su cuarto con huellas como de niño, pero con lodo, y no me explicaba cómo estaban esas huellas allí. Mi hija llorando decía que el niño del cementerio había llegado otra vez y se la quería llevar. Al otro día la llevé a la iglesia, hablé con el sacerdote, y él me dijo que quería hablar con ella. Le pregunto si el niño que vio en el cementerio le dijo algo, le quitó algo, o le dio algo. Ella le dijo que no, que solo cuando lo vio, ella lo saludó, y él también, pero de pronto yo la llamé y ella lo despidió, y él se fue corriendo al igual que ella, pero sí que había encontrado un anillo, y se lo puso. Cuando vi la mano de mi hija, allí tenía aquel anillo. No sabía cómo fue que no le vi ese anillo antes. Mis ojos se sobresaltaron. El cura agarró su mano y la mano de mi niña se veía muy blanca, como con venas moradas. El cura me dijo que fuera de nuevo al cementerio y que la niña dejara el anillo en aquel mismo lugar. Le dijo a ella que tratara de recordar dónde fue exactamente donde estaba, y enterrarlo en ese lugar. A mí la verdad me dio mucho miedo ir sola, y le pedí al cura que nos acompañara. Gracias a Dios él aceptó. Por la tarde fuimos y allí donde mi hija dijo que estaba el anillo. Allí estaba la tumba de aquel niño. Había fallecido a los 9 años, como 20 años atrás. En la tumba decía el nombre del niño, y junto con el sacerdote, enterramos el anillo pidiendo que por favor dejara en paz a mi hija. Hicimos una oración, pagamos una misa a su nombre, y nos fuimos del lugar. No sabíamos qué pasaría esa noche. Pusimos a dormir a la niña y nos fuimos a dormir también. Como a las 3 de la mañana mi hija llegó a nuestro cuarto. Yo asustada le pregunté qué pasó, y nos dijo que el niño llegó, pero esta vez estaba sin los ojos rojos. Le sonrió y le hizo con la mano una señal de despedida como en el cementerio. Desde aquella noche mi hija volvió a dormir tranquila, pero ya no le gusta ir al cementerio. Yo cuando puedo, llevo unas flores extras, y las llevo a aquella tumba en agradecimiento, que nos cumplió aquel favor que le pedimos, y dejo tranquila a mi pequeña Camila. Hasta aquí las historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado y recuerden que, si quieren solicitar historias de algún tipo, ya sea de camioneros, enfermeros, casas embrujadas, etc., pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos en un próximo Cuentos para Dormir.